¿Qué pasa si de verdad escogemos a nuestros padres antes de encarnar a esta experiencia física? ¿Crees que puedes aceptar esta premisa? Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, hablo de temas de desarrollo personal y de espiritualidad. Y hoy quería tocar este tema sobre, ¿será cierto que escogemos a nuestros padres incluso antes de encarnar a esta experiencia física? Porque he tocado ese tema en varias oportunidades y es una de las resistencias más grandes que he conseguido, de los comentarios más fuertes también que he conseguido en mis videos, cuando expongo el hecho de que existe esa creencia o existe esa posibilidad de que escojamos a nuestros padres antes de nacer. Y antes de empezar a hablar un poco sobre este tema, te quiero contar de que yo sí creo en esta premisa. Me pareció, cuando la leí, cuando investigué sobre esta, algo que resonó mucho conmigo, me pareció completamente lógico y me permitió entender muchas de las cosas o de los acontecimientos que nos suceden en la vida. Y cuando a mí se me presenta esta información, era porque yo me estaba haciendo preguntas y cuestionamientos sobre la vida en sí, ¿no? Yo me preguntaba por qué habían personas que tenían vivencias tan intensas, tan fuertes, inclusive desde pequeñitos. Otras personas tenían vivencias un poco más sutiles. ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Qué era lo que pasaba allí? Y estaba como en esa búsqueda de esa información y llegó a mi vida un libro que se llama El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Les voy a dejar el nombre por acá porque se escribe extraño, no sé cómo pronunciarlo. Y cuando yo empecé a leer este libro, inclusive ni lo terminé de leer como tal, porque fue las primeras páginas o hasta como la mitad del libro que ya yo había conseguido la respuesta a lo que yo me estaba preguntando. Entonces fue como que, ok, llegó este libro, me dio las respuestas que tenía en ese momento y a mí me resonó completamente esa información. No voy a explicar el libro ni de qué se trata, sino de la experiencia que yo tuve al leer parte de sus letras, como el aprendizaje que me dejó a mí y el entendimiento y el por qué resoné tanto con esa información y me pareció completamente cierta. Él habla de la planificación prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive antes de encarnar en nuestra experiencia física, nosotros en nuestro plano energético, en nuestro plano álmico o en esa reunión celestial, por llamarla de alguna forma, nos sentamos a organizar de alguna forma las vivencias o las experiencias, los aprendizajes que queremos tener en esta vida. Y aquí es donde viene la pelea a veces con el libre albedrío, el destino, tenemos la vida escrita. No. Porque lo que nosotros organizamos en yo le digo esa reunión celestial, ¿no? Yo me lo imagino un hermoso salón blanco donde están ese grupo álmico, esa red de relaciones que con la cual vamos a convivir en nuestra experiencia física. Y sentados allí en ese mesón viendo qué experiencias quiero tener o qué aprendizajes quiero tener, ¿no? Inclusive hay historias donde se habla de que muchas veces nuestros guías y nuestros ángeles nos dicen ya va, calma, estás colocando demasiadas cosas en tu plan de vida, es mucha la información, porque a veces lo vemos desde los planos celestiales, los vemos muy sencillos, vemos porque estamos viendo el panorama completo, pero cuando venimos a experimentar aquí en la tierra y empezamos a conectar con emociones, con sentimientos, con cosas más físicas, el proceso se hace mucho más complejo. Pero vamos al grano. Cuando yo estoy en esa reunión celestial organizando mi vida, normalmente tenemos grupos de almas con los cuales siempre estamos relacionados. No es casualidad que yo venga acá y sienta que conozco a esta persona desde hace mucho tiempo, es porque realmente estamos así, estamos conectados desde este nivel superior y venimos a compartir experiencias. ¿Qué hago yo? Yo me lo imagino así, estamos arriba sentados en esa reunión, en ese mesón donde podemos ver toda la información y empezamos a ver qué grupo, desde inclusive qué sociedad es la que está ahorita en ciertas energías que coinciden con lo que yo quiero venir a aprender a la Tierra. Entonces digo, ok, mira, no en Europa, en Latinoamérica, en Canadá, en África, vamos viendo
a nivel global. Y después vamos como que bajando, ok, este es el territorio. En mi caso, bueno, Latinoamérica, específicamente Venezuela, aquí estamos. Y después entonces vamos reduciendo, vamos viendo, ok, qué padres o qué familias o qué clan familiar tiene la energía, tiene las historias de vida, tiene las vivencias con las cuales mi alma en este momento está resonando para bajar a tener un cierto aprendizaje. Entonces yo digo, bueno, el aprendizaje que yo quiero tener para esta vida es el perdón. Y eso es lo único, o sea, yo escojo eso, el perdón o el amor o trascender el miedo o sanar heridas del linaje femenino o el linaje masculino. Vamos escogiendo y así escogemos el aprendizaje, ok. Y vemos entonces en ese grupo de almas, yo estoy viendo para abajo como que estuviera viendo, estoy ahorita ubicada en mi grupo celestial viendo la historia. Voy viendo entonces y veo que este padre y esta madre que están buscando ahorita un niño tiene las características que yo estoy buscando. Mira, en este clan familiar de esa familia sí, vamos a hablar del perdón. Hay personas que han vivido mucho sufrimiento, han vivido muchas diferencias, no logran perdonarse unos con otros. El abuelo de esa familia votó a su hija y nunca la perdonó. ¿Sabes? Tienen esas historias en su clan familiar. Entonces, esa historia de vida, ese clan, se ajusta perfectamente a lo que yo como alma estoy necesitando para poder vivir mi experiencia en la tierra. No sé si me siguen el hilo. Ahí estoy escogiendo mi grupo familiar, estoy escogiendo a mi mamá y a mi papá y estoy escogiendo inclusive el espacio geográfico, la zona específica donde yo voy a nacer. Porque no es lo mismo vivir este aprendizaje del perdón en una cultura latina o en una cultura más hacia las zonas árabes, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite como alma o de lo que yo quiera experimentar como alma, voy a ir seleccionando y escogiendo. ¿Qué pasa? Que cuando yo nazco, cuando entro en este fabuloso cuerpo físico, empiezo a tener mis experiencias, viene el velo del olvido. Y no nos acordamos de todos esos planes que hicimos, pero que la vida me va dando opciones y me va dando señales y me va dando sincronicidades y me pone herramientas que me permiten identificar qué es lo que realmente yo estoy trabajando. Ahora, cuando yo me quedo en la negación, no, ¿cómo yo voy a escoger en mi vida un papá que lo que hizo fue maltratarme desde pequeñito? Eso fue golpe parejo desde pequeñito. Yo no puedo perdonar a ese ser. Estamos viendo, si me quedo en la negación de ese proceso, yo no estoy cumpliendo con mi misión del alma, que es la de aprender a perdonar. La vida me va dando esas señales de cuál es el aprendizaje que yo escogí como alma. Ahora venimos a lo del libre albedrío. Yo voy a tener esas vivencias, yo puedo escoger perdonar o no perdonar. Yo puedo escoger los caminos que yo quiera en esta vida. El punto está en que la vida siempre me va a ir empujando de alguna u otra forma a situaciones que me obliguen a conectar con el perdón, que es el ejemplo que estoy colocando en este momento. Ahora, esas almas, por lo menos esa mamá y ese papá, también habían llegado a un acuerdo previo con esta alma que venía a encarnar y a lo mejor dijeron, bueno, yo voy a ser tu papá en esta vida y te voy a maltratar para que tú puedas conectar con esa energía del dolor y puedas aprender a perdonar. Yo voy a fungir como ese papel y hacen esos acuerdos. Pero ¿qué pasa a nivel energético, a nivel álmico, a nivel de estas conciencias superiores? El dolor no existe, solo existe el amor, solo existe la energía de unión, solo existe esa luz entre ellos. Entonces, inclusive para un alma escoger, bajar a la tierra, ser un maltratador, para eso es un gran trabajo, eso es un gran regalo de amor que le está haciendo a la otra persona. Pero a nivel racional es muy difícil ver que esos actos están
disfrazados o están conectados con actos de amor que me invitan a tener mi crecimiento álmico, mi crecimiento espiritual. Caemos mucho en lo que es la razón, caemos mucho en lo que es el ego, donde me dice que esto es malo o que esto es bueno o que tú tienes que comportarte de cierta manera o que te saliste de la estructura que la sociedad dice. Entonces estamos tan sumergidos en esta historia que el ego nos cuenta completamente que no rompemos esa estructura y no nos permitimos ver mucho más allá. Cuando yo me abro a esta mirada y puedo observar cómo es este juego de vida, cómo yo organizo mi propio juego de vida, inclusive antes de nacer, me da la oportunidad de realmente reconocer qué aprendizajes estoy teniendo. Me da la oportunidad de integrarlos en mi vida. Me da la oportunidad de elevar mi vibración, de elevar mi conexión hacia el amor. Por eso que a mí me pareció tan lógica esta información, me pareció tan hermosa y que conectaba completamente con los puntos. Cuando yo me permití mirar esto o aceptar esta información y ver, oye, déjame ver entonces cuál es la historia de mi familia, qué es lo que yo estoy viviendo, cuáles han sido mis vivencias y qué coincide con mi clan familiar. Y aquí hay otras diferencias. No es que yo vengo a repetir la historia del clan familiar, no. Es que el clan familiar me está dando la información de lo que a lo mejor ellos no pudieron superar o de lo que yo decidí aportar al clan. Entonces no es que la repito, sino es que esa información me sirve de base para yo poder entonces hacerlo diferente, para yo poder hacer el trabajo que a lo mejor no se pudo hacer en épocas anteriores porque no habían los recursos, no había la información. Ahorita sí contamos con los recursos y con la información. Entonces, cuando yo me permití mirar la historia de mis padres, la historia de mi clan, la historia de mi entorno, de mi ciudad, del país donde yo nací, yo dije, wow, qué coincidencias, qué cosas tan impresionantes, mis vivencias, lo que yo he ido aprendiendo, lo que yo he ido integrando en mi vida con lo que me regaló este clan y estas personas. Entonces, es como que tú compruebas que realmente no, es que definitivamente el aprendizaje que yo tenía que tener era en esta familia. Y sobre todo cuando empiezas a ver las historias de otras personas o los clanes de otras personas, tú dices, no, yo no hubiera podido encajar en esta historia de vida o en este clan, yo tampoco hubiera podido encajar en este otro clan, ¿sabes? Porque son completamente distintos, no están alineados a lo que tú viniste a trabajar en esta vida. Si quieres conocer un poquito más de esta planificación prenatal, de verdad te invito a leer ese libro, El Plan de tu Alma, para que abras un poquito esa visión y esa perspectiva. Simplemente permítete observarla, sin juicios. Es otra forma de mirar la vida, de ver si eso coincide o si eso encaja contigo. Y si no, simplemente lo dejas a un lado y lo pasas de largo. A mí, en mi caso personal, con esas preguntas que yo me estaba haciendo en ese momento, vino como anillo al dedo. Entendí, ¿sabes? Fue como que una claridad. Yo dije, esto es así. ¿Sabes? Fue una certeza de sí, es que esto es así, es que es totalmente lógico lo que me estaban planteando. Y mi alma lo aceptó, mi alma lo entendió y mi alma disfrutó de este conocimiento y disfrutó después de empezar a explorar mi vida con respecto a los aprendizajes, con respecto a las historias de vida. Y me pareció un trabajo hermoso de honra de mis historias, de honra de mis padres, de honra de mi clan familiar y de abrazar todo lo que era, entre comillas, negativo y todo lo que era positivo, por ponerles estas etiquetas a nivel físico. Abrazar esas historias me pareció lo más hermoso del mundo. Fue un trabajo bellísimo que me fascina y cada vez tengo mi genograma armado completo y de vez en cuando lo abro y lo observo y lo miro y puedo ver esas historias y cada vez conecto mucho más con ellas y cada vez las honro mucho más y voy perdonando y soltando aquello que necesita ser perdonado y soltado. Así que bueno, te invito a tener esta nueva mirada, a ver si aceptas o no aceptas esta premisa de que escogemos a nuestros padres y a nuestras historias antes de nacer y que bueno, estamos en esta vida para experimentarlas, para aprender y para integrarlas y para disfrutar en el proceso. Déjame tus comentarios, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te parece una locura, si no te parece una locura. Me encantaría leerte y compartir un poco sobre este tema. Chao.